Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al paciente con leucemia. Específicamente me voy a referir a las leucemias agudas, haciendo hincapié en sus manifestaciones clínicas, en su génesis y en su metodología diagnóstica, tanto de la leucemia aguda mieloblástica como de la leucemia aguda linfoblástica. También me voy a referir a la leucemia mieloide crónica. Mientras que otros trastornos como la leucemia linfática crónica lo veremos en la clase de los síndromes linfoproliferativos junto con los linfomas. Fíjense que la clasificación de las neoplasias hematológicas, según la Organización Mundial de la Salud, las divide en neoplasias mieloides, donde tenemos aquí la leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda. Tenemos los síndromes mielodisplásicos, de los cuales hay varios, como ven allí. Los síndromes o neoplasias mieloproliferativas, donde se encuentra la leucemia mieloide crónica, de la cual vamos a hablar, junto con otros síndromes mieloproliferativos de las distintas series hematopoyéticas. Y finalmente tenemos unos síndromes que son, digamos, una superposición o están intermedios entre los síndromes mielodisplásicos y los mieloproliferativos, de los cuales el más común que vemos en adultos es la leucemia mielomonocítica crónica. Continuando con el repaso de esta clasificación de la OMS, las neoplasias linfoides van desde las neoplasias de los precursores más inmaduros, ya sea de fenotipo B como de fenotipo T, y las neoplasias de células B maduras, de las cuales, como ven, tenemos unas cuantas. También se incluye el linfoma de Hodgkin por separado, que a su vez tiene dos grandes variantes, y recordar que el linfoma de Hodgkin clásico tiene a su vez 4 subvariantes. Dentro de este grupo de neoplasias linfoides también están las neoplasias de células T maduras o células NK. También existen, aunque son menos frecuentes, las neoplasias con diferenciación tanto mieloide como linfoide, o sea, de linaje mixto o de linaje ambiguo. Y finalmente las neoplasias de histiocíticas o de células dendríticas. Fíjense en este dibujo que muestra la hematopoiesis con su maduración a partir de la célula madre hematopoyética con sus diferentes vías de maduración. Y se muestra ahí cuáles son las células que normalmente están confinadas a la médula ósea, que son las células madre, todos los blastos, los promielocitos, los mielocitos y los metamielocitos y los megacariocitos. Y por otro lado, las células que normalmente encontramos en la sangre, que son por supuesto las células más maduras. Pues las leucemias agudas, desde ya lo vamos a ir diciendo, es una proliferación incontrolada, clonal, maligna, de células primitivas de la estirpe hematopoyética, básicamente de blastos. Entonces, teniendo en cuenta que es una proliferación clonal maligna de blastos de distintas estirpes, para definirla necesitamos, según siempre la Organización Mundial de la Salud, que haya más de 20% de blastos en la médula ósea y o en la sangre periférica. Esta aclaración vale porque la mayoría de los pacientes con leucemia aguda, por lo menos al inicio, tienen blastos en sangre periférica, a veces en poca cuantía, a veces con una enorme cantidad. Pero algunos pacientes, pocos, pero no tienen blastos en sangre periférica, pero sí o sí lo tienen que tener en la médula ósea. Entonces uno puede decir que con más de 20% de blastos en la médula ósea, uno puede hacer, por el porcentaje de blastos, este diagnóstico de leucemia aguda. Hay algunas excepciones a esto último que dijimos que ocurren en la mayoría de los casos, o sea que se necesitan 20% de blastos. Uno puede hacer diagnóstico también de leucemia aguda, aún sin ese porcentaje en médula ósea, cuando los estudios citogenéticos demuestran anormalidades definidas, como por ejemplo la translocación cromosómica entre los cromosomas 15 y 17 y entre el 8 y 21, que son típicos de ciertos subtipos de leucemia. También se puede hacer diagnóstico con la presencia de los llamados sarcomas granulocíticos, conocidos también como cloromas, por su color verdoso cuando se
se los corta. Los sarcomas granulocíticos no son en realidad sarcomas, son aglomeraciones formando masas tumorales de distinto tamaño de granulocitos, o sea, de blastos granulocíticos. Pueden presentarse estos sarcomas en partes blandas o en órganos. Cuando uno toma una biopsia de una masa y se encuentra con que es una masa tumoral compuesta por blastos granulocíticos, bueno, hace el diagnóstico de sarcoma granulocítico y permite hacer el diagnóstico de leucemia aguda, aunque no tenga el porcentaje requerido de blastos en la médula ósea. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos, en primer lugar de la leucemia mieloblástica aguda. Fíjense que la incidencia de esta enfermedad aumenta en forma considerable con la edad. Y la edad mediana es de 70 años. Más del 75% de los pacientes tienen más de 45 años y representa el 80% de las leucemias agudas en adultos. O sea, la leucemia más frecuente aguda que vamos a ver en adultos es la mieloblástica. Esto cambia en los niños, donde la leucemia aguda más frecuente es la linfoblástica. Esto de la relación entre la edad y la leucemia mieloblástica aguda lo vemos en este gráfico. Fíjense cómo a partir de los 40, 50 años sobre todo, la incidencia, en este caso por 100.000, aumenta en forma franca y sigue aumentando hasta las edades más avanzadas de la vida. Entonces, la leucemia mieloblástica aguda es una patología clonal maligna de la célula progenitora hematopoyética que tiene un arresto madurativo a nivel de blastos, o sea, lo que proliferan son los blastos, en este caso con diferenciación mieloide. En algunos casos hay etiologías o factores predisponentes para esta enfermedad, como puede ser los antecedentes de exposición a radiación, sobre todo por accidentes radiactivos, exposición a algunas sustancias como el benceno, el tabaco, pacientes que han recibido quimioterapia a veces años antes por agentes alquilantes sobre todo, pacientes que han padecido neoplasias mieloproliferativas crónicas, como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial, la mielofibrosis. En algunos casos pueden, con la evolución de la enfermedad, desarrollar una leucemia aguda en su etapa final. Lo mismo puede ocurrir con algunos de los subtipos de mielodisplasias. Más raramente, pero puede ocurrir en pacientes con aplasia medular y con una enfermedad clonal de la médula ósea, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y algunas anormalidades cromosómicas, como la trisomía del par 21, o sea, el síndrome de Down, tienen una incidencia aumentada de leucemia aguda. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, entonces es una neoplasia maligna de las células progenitoras con diferenciación fenotípica B o T. En cuanto a la etiología, factores predisponentes, en este caso no se asocia como la mieloblástica a quimioterapia previa, radioterapia o a mielodisplasias. Y hay pocos casos asociados a radiaciones y tóxicos. Sí tiene mayor incidencia también en la trisomía del par 21 o síndrome de Down. Fíjense su incidencia y su edad mediana, que es, recordamos, en la mieloblástica eran a los 70 años, acá es a los 13 años. El 60% de los casos de linfoblástica aguda ocurren en personas de menos de 20 años y es solo el 20% de las leucemias agudas en adultos. Recordamos entonces que la linfoblástica aguda es la más frecuente, la más típica, por decirlo así, de los niños. Dijimos entonces que con frecuencia en el frotis de sangre periférica en la mayoría de los pacientes se encuentran los blastos. Solamente para ilustrar, fíjense que los blastos en general son células grandes, bastante más grandes que los glóbulos rojos que están rodeándolos y suelen ser más grandes que los leucocitos maduros. En este caso se están mostrando mieloblastos y las flechitas señalan ese bastoncito que tienen ambas blastos que se ve ahí, que se llaman bastones de Auer, que se ven en ciertos subtipos de la leucemia mieloblástica. Aquí viene otra foto de frotis de sangre periférica con numerosa cantidad de blastos. Fíjense que son células muy grandes, en general con núcleos grandes y de distintas formas, a veces
digamos, fraccionados. Su reconocimiento morfológico de qué tipo de blastos son, bueno, es patrimonio del hematólogo o del anatomopatólogo. Sin embargo, en general, solo con la morfología se puede sospechar, pero no se puede afirmar qué tipo de blastos son, para lo cual se necesitan otras técnicas, como vamos a ver a posteriori. Por lo que decíamos, la clasificación actual de las leucemias agudas se hace con los criterios morfológicos, con técnicas de histoquímica, con técnicas inmunológicas, citogenéticas y con técnicas de biología molecular. Con respecto a la leucemia mieloblástica aguda, existe una clasificación ya bastante antigua, pero todavía útil para recordar las formas más frecuentes, que es la clasificación francesa-americano-británica, FAB, que la divide en 8 tipos de leucemia, de M0 a M7, fíjense que la M4 tiene un subtipo, y que, bueno, van más o menos desde la M0, que son las que prácticamente no tienen diferenciación, progresivamente a diferenciación más definida con algunas series hemopoyéticas. Por ejemplo, la M5 es la leucemia monocítica, la M6 combina elementos blastos de la serie roja y de la serie blanca, se llama eritroleucemia, y la M7, poco frecuente, leucemia megacarioblastica. Acá hay que destacar de esta clasificación una leucemia aguda mieloblástica frecuente en adultos que tiene rasgos particulares clínicos y de tratamiento, que es la leucemia M3 o leucemia promielocítica hipergranular. Más modernamente que la clasificación FAB que hemos mostrado antes, está la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, cuya última versión es del 2008. Fíjense que las divide allí en leucemias mieloblásticas agudas, en aquellas con anomalías genéticas recurrentes, o sea, se basa básicamente en el estudio de anomalías cromosómicas, por ejemplo la LMA con translocación 821 o la leucemia promielocítica aguda, que también tiene una translocación propia, que es la 1517. Después pone las leucemias mieloblásticas agudas con cambios mielodisplásicos, las neoplasias mieloides relacionadas a tratamientos previos, y en las llamadas leucemias mieloblásticas agudas no especificadas, fíjense que es muy parecida a la enumeración de la clasificación FAB. Y agrega acá el sarcoma mieloide o sarcoma granulocítico o cloroma, como habíamos mencionado antes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud desglosa un poco la clasificación, dejando la enumeración de la previa de la FAB como leucemias mieloblásticas agudas no especificadas y separando otras leucemias según las características que hemos mencionado. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud en el 2016 hizo una revisión de esa clasificación del 2008 que complica un poco más la cosa. No es necesario que uno recuerde esto, ni mucho menos para ustedes, digamos, en la etapa de estudiantes. Pero fíjense cómo el perfeccionamiento de las técnicas de inmunomarcación y de técnicas genéticas y moleculares lleva a un desglose mayor todavía del tipo de las leucemias agudas, y fíjense que se dividen todavía en más grupos que la clasificación de la OMS del año 2008. Fíjense que se sigue definiendo como leucemia mieloblástica no especificada a la leucemia con más de 20 o igual o más de 20% de blastos, y siguen siendo prácticamente iguales a aquellos grupos, con alguna pequeña diferencia que nos daba la clasificación de la FAB muchos años anteriores. De todo esto, lo que uno tiene que recordar que no todas las leucemias mieloblásticas son iguales, y sí, esta subdiferenciación y tener específicamente de qué leucemia se trate tiene mucha implicancia
en establecer el pronóstico y en establecer el tratamiento, porque cada una de ellas puede tener tratamientos diferentes a las otras y distintos grados de buen o de mal pronóstico. Con respecto a la leucemia linfoblástica aguda, esta última clasificación de la OMS del año 2016 es un poco más corta que las mieloblásticas. Fíjense que las dividen en leucemia linfoma linfoblástico de fenotipo B y de fenotipo T. Lo de fenotipo B, fíjense que hay unos cuantos subtipos y que están básicamente diferenciados entre sí por los estudios citogenéticos y en algunos casos moleculares. En el caso de la leucemia linfoblástico de tipo T, hay allí dos subgrupos donde se incluyen en el segundo la leucemia linfoblástico de células NK. Les repito que uno no debe conocer, no es necesario conocer toda esta clasificación, sino saber que el perfeccionamiento de la identificación con las técnicas más modernas de los subtipos de leucemia sí tiene importancia para el especialista y sobre todo para el paciente, porque tienen distinto pronóstico y muchas veces distintos tipos de tratamiento. Desde el punto de vista ya yendo a la presentación clínica, desde el punto de vista fisiopatológico, las leucemias agudas producen manifestaciones clínicas por tres tipos, diríamos, de síndromes. Uno es el de insuficiencia medular, al tener la médula ósea ocupada a veces por porcentajes muy altos de blastos clonales malignos y con la consiguiente anemia, que habitualmente es una anemia normocítica normocrómica por insuficiencia medular, de neutropenia, que puede llegar a valores críticos y sus complicaciones, que por supuesto son las infecciones, y de trombocitopenia, que por supuesto también puede llegar a valores muy críticos, el descenso de las plaquetas, y sus complicaciones que indudablemente son las hemorragias. El segundo grupo de síndromes es el grado de leucocitosis. Fíjense que la media es alrededor de 15.000 glóbulos blancos, pero hay un porcentaje no despreciable de pacientes que tienen menos de 5.000, o sea, no tienen leucocitosis. Por ahí, de esos 5.000 son el 90% de blastos, pero no alcanzan a cumplir la definición de leucocitosis. Hay un 5%, menos de un 5%, que no tiene blastos, pero indudablemente los tiene que tener en la médula ósea, 20% o más. Y hay un porcentaje menor, alrededor del 20 o el 30%, que tiene más de 100.000 glóbulos blancos en sangre periférica, seguramente con un porcentaje muy alto de blastos. Y este tipo de pacientes, llamados leucemias hiperleucocitósicas, la cantidad de blastos, la gran cantidad de blastos provoca manifestaciones clínicas per se, por el aumento de la viscosidad de la sangre y la leucostasis, o sea, el detenimiento o enlentecimiento en la microcirculación por la gran cantidad de blastos circulantes que, recordamos, los hemos mostrado, son células muy grandes. Y el tercer síndrome es la infiltración de órganos y tejidos. Fíjense que prácticamente pueden infiltrar cualquier órgano o tejido del organismo, pero los más frecuentes son el hígado, el vaso, los huesos, el sistema nervioso central, la piel, los ganglios y los testículos. Teniendo en cuenta lo que dijimos recién, vamos a ver entonces cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes y las formas de presentación más frecuentes de las leucemias agudas. Fíjense lo que está recuadrado, en aproximadamente la mitad de los pacientes, los síntomas, aunque estemos hablando de leucemias agudas, pueden tener más de 3 meses de evolución, o sea que la presentación no siempre es tan abrupta y aguda, aunque en ocasiones, en la otra mitad de los pacientes sí. Es frecuente que los pacientes tengan síntomas generales de astenia, adinamia, hiporexia, similares a los de otras neoplasias. Prácticamente todos los pacientes con leucemia aguda tienen anemia. La anemia en principio es una anemia, como dijimos antes, por insuficiencia medular, normocítica y normocrómica,
a lo cual se le puede agregar después, y ocurre con frecuencia, a raíz de los sangrados, sobre todo por trombocitopenia, tengan anemias secundarias a hemorragias. Los dolores óseos son muy frecuentes, tanto en niños como en adultos, probablemente más frecuente en los niños, pero en adultos también. No se olviden que hay una proliferación de células neoplásicas que va ocupando la médula ósea, y entonces simplemente por una cuestión mecánica los pacientes pueden quejarse de dolores óseos, que puede ser en huesos largos o puede ser en el raquis. A veces esos dolores son realmente muy intensos, y difíciles de tratar, salvo que se pueda controlar la enfermedad. Las hemorragias, como dijimos, las hemorragias en la leucemia aguda, habitualmente la causa más común es la trombocitopenia. Y como sabemos, los pacientes con trombocitopenia, para tener sangrados, que pueden ser espontáneos o secundarios a traumatismos mínimos a veces, en general empiezan a ocurrir con menos de 50.000 plaquetas. O sea, se necesita un descenso significativo de las plaquetas para padecer de hemorragias. Las primeras hemorragias que los pacientes pueden tener son sobre todo en las mucosas, por ejemplo en las encías, al cepillarse los dientes, o espontáneamente, en forma de petequias que pueden verse en las mucosas o en la piel, también hematomas, y luego puede haber, con descensos más importantes de las plaquetas, sobre todo por debajo de 20.000 y sobre todo por debajo de 10.000 plaquetas por milímetro, hemorragias ya graves, como pueden ser hemorragias digestivas, hematomas retroperitoneales o las muy temidas hemorragias intracraneales, sobre todo las hemorragias meningias. La otra forma de presentación y de manifestación clínica son las infecciones. Y las infecciones en la leucemia aguda están directamente relacionadas al grado de disminución de los neutrófilos, en teoría normales, o sea, que no son blastos. La presencia de neutropenia, como ustedes saben, facilita infecciones generalmente graves en sitios inusuales y por gérmenes, microorganismos oportunistas, ya sean bacterianos, micóticos, menos frecuentemente virales. Hay que tener en cuenta que si bien el grado de neutropenia es el factor predisponente más importante, los glóbulos blancos, los granulocitos, en teoría normales, que no son blastos, en los pacientes con leucemia aguda también tienen trastornos en su funcionamiento. O sea, no son granulocitos con su normal capacidad fagocítica. De manera tal que aunque en el recuento no estén en el grado de neutropenia, supónganse que un paciente tiene, no sé, 100.000 glóbulos blancos con 90% de blastos, el otro 10% son 10.000, está muy lejos de la neutropenia. Sin embargo, seguramente son granulocitos disfuncionantes y en general se los encara como pacientes neutropénicos por el riesgo de infecciones graves. Bueno, la fiebre. Acá tengo que hacer un comentario muy especial. Los pacientes con leucemia aguda, cuando tienen fiebre, hasta que se demuestre lo contrario, están infectados. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber fiebre por la misma enfermedad como en otras neoplasias malignas, pero en el caso de las leucemias agudas, operativamente se debe considerar que el paciente con leucemia y fiebre esté con tratamiento o todavía no haya empezado, está infectado. Ya en el curso de cuando empiezan el tratamiento, que es muy agresivo, las complicaciones infecciosas son casi invariables y la presencia de fiebre siempre es el síntoma más orientador hacia infección. Pero les repito, en un paciente con leucemia aguda, la presencia de fiebre es indicadora de infección hasta que se demuestre lo contrario. La cefalea, también un comentario especial. Los pacientes con leucemia aguda pueden tener dolor de cabeza por varias causas. La anemia significativa puede ser una causa de cefalea. Pero la cefalea, sobre todo si es nueva, si es intensa, persistente, es un síntoma de mucha alarma, en particular en los pacientes con leucemia que tienen plaquetopenia, trombocitopenia significativa. ¿Por qué? Porque puede ser el comienzo, la cefalea, de un sangrado en el sistema nervioso central,
por ejemplo, en las meninges, generalmente en el espacio subaracnoideo. Menos frecuentemente, pero también puede ser dentro del parénquima encefálico. O sea que un paciente con leucemia aguda, trombocitopenia y cefalea siempre es un signo de alarma y debemos descartar la posibilidad de sangrados meningios o encefálicos. El dolor abdominal también puede ser motivado por varias causas. Pueden haber infecciones que provoquen dolor, la infiltración de los blastos en el hígado, en el vaso, puede provocar dolor. Los pacientes con leucemias agudas hiperleucocitósicas, o sea, más de 100.000 glóbulos blancos, pueden tener fenómenos isquémicos en el territorio esplácnico por oclusión de pequeños vasos, y también, por supuesto, puede haber hemorragias, sobre todo por plaquetopenia, dentro del abdomen o en el retroperitoneo. Bueno, la presencia de adenomegalias es bastante frecuente, sobre todo en la leucemia linfoblástica aguda, la mieloblástica en menor cuantía. Habitualmente no llegan a tener la jerarquía de las adenomegalias de los síndromes linfoproliferativos, como los linfomas, pero pueden tener poliadenopatías. En ocasiones se presentan masas tumorales, como ya dijimos, los llamados sarcomas granulocíticos o cloromas, que pueden presentarse en tejidos blandos o en órganos. Y el compromiso testicular, que es bastante frecuente y a veces un sitio residual, llamados santuarios residuales, donde permanecen células malignas luego del tratamiento, debe ser investigado. Inicialmente, en el examen físico completo, en un varón con leucemia aguda, deben examinarse cuidadosamente los testículos en búsqueda de nodulaciones o agrandamiento testicular que pueda significar compromiso gonadal por esta entidad. Y omití a decirles con respecto a las hemorragias, ya dijimos que el riesgo más importante para sangrar es la plaquetopenia, pero en algunas formas de leucemia aguda se pueden producir otras formas de trastornos de la hemostasia, como puede ser la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, que a su vez provoca dos tipos de trastornos, hemorragias por consumo de factores y de plaquetas, y además oclusión de la microcirculación. En la leucemia mieloblástica aguda se produce muy particularmente y con bastante frecuencia en la variante M3, que yo le mostré de la clasificación FAB, que es la leucemia promielocítica aguda. En ese subtipo de leucemia hay que considerar la posibilidad, controlando con el laboratorio, que se esté provocando una coagulación intravascular diseminada que contribuye a la plaquetopenia y al consumo de factores de la coagulación. Fíjense acá manifestaciones clínicas, algunas hemos mencionado. Fíjense la hipertrofia gingival, en la foto de arriba, a la izquierda, de un paciente con leucemia aguda. En general, los subtipos de leucemia mieloblástica aguda que dan esta hipertrofia gingival son las que tienen un componente monocítico, pero no exclusivamente. Fíjense las petequias que tiene en la mucosa yugal, sobre todo en el paladar duro y paladar blando, el paciente de la foto de arriba a la derecha. En la foto de abajo a la izquierda hay una lesión cutánea oscura, que podrían ser muchas otras cosas si uno tuviera que hacer un diagnóstico diferencial, pero bueno, en este caso era una infiltración por células blásticas. Y en la foto de abajo a la derecha, una imagen del fondo de ojo de un paciente con leucemia, donde, vamos a ver después otras imágenes, se ven algunas hemorragias cerca de los vasos, con un centro claro y algunos exudados de color blanco. Nuevamente, fíjense la muy importante hipertrofia gingival de esta paciente con leucemia aguda de tipo M5, o sea, con componente monocítico. Este tipo de hipertrofia gingival, que por supuesto habitualmente produce sangrado de las encías, puede tener otras causas, pero debe hacer sospechar la posibilidad de infiltración leucémica. Nuevamente fotos de infiltración gingival, o sea, de las encías, en una leucemia monoblástica aguda.
Fíjense qué grado de severidad puede adoptar esto, con pérdida de piezas dentarias, sangrado fácil y susceptibilidad a infecciones. Esta es la imagen retiniana en el examen hecho por el fondo de ojo de un paciente con leucemia linfoblástica aguda en este caso, pero las alteraciones son similares. Bueno, lo que se ve abajo grande, como si fuera un sol, es la papila, o sea, la entrada del nervio óptico. De allí los vasos que salen venosos y los vasos que entran. Los venosos son los más gruesos, los arteriales o arteriolares son los más finitos. Y fíjense que aparte de los vasos, y entre ellos se ve, por ejemplo, más o menos en hora 10-11 del cuadrante, una lesión hemorrágica alargada, una hemorragia en llama. Y fíjense que hay más o menos en hora 1, en hora 2, lesiones blanquecinas como nacaradas, algunas con un poquito de hemorragia, que son exudados, seguramente por isquemia de la retina. Entonces, con la sospecha de una leucemia aguda, generalmente dada por las manifestaciones clínicas y por la presencia en la mayoría de los casos de una leucocitosis marcada, pero fíjense nuevamente, como dice ahí, recuerden que hay un porcentaje de casos minoritarios, pero que existen, donde no se observan blastos en el frotis. Bueno, en el frotis las primeras técnicas que se utilizan son estudios por citoquímica, básicamente la tinción de mieloperoxidasa y de ácido paramino salicílico, el PAS. La mieloperoxidasa va a ser positiva en general en la estirpe mieloide y el PAS en la estirpe linfoide. Luego el examen de médula ósea, que consiste en la punción, aspiración y un extendido de las células, es el medulograma, donde también se hace citoquímica. La citometría de flujo, para tener la inmunomarcación de los antígenos de superficie de esas células, estudios moleculares y estudios citogenéticos. Y en el momento de hacer la punción de médula ósea, aparte de tomar el aspirado de la médula, se hace una biopsia, se toma un cilindro óseo que se envía a anatomía patológica. Y también en general se hace la citometría de flujo de sangre periférica para la inmunomarcación. Eso sería el plan diagnóstico inicial en un paciente que presuntamente padece una leucemia aguda. La punción de médula ósea habitualmente la hace el hematólogo. Consiste, como se ve acá, en un aspirado de la médula para el extendido y la citoquímica, y la toma mediante trocar de un cilindro óseo para estudio anatomopatológico. Los sitios donde se toma habitualmente es en la cresta ilíaca. El aspirado, si es solamente aspirado sin biopsia ósea, se puede tomar en el esternón, pero habitualmente los hematólogos lo hacen en la cresta ilíaca. Hay que decir que es digamos, la punción de médula ósea y la punción biopsia de médula ósea es un estudio, digamos, que no produce complicaciones, aún en el paciente que tenga mucha plaquetopenia, pero sí hay que decir que es habitualmente bastante molesto y doloroso para los pacientes, pero necesario. Entonces, en el medulograma, que es el extendido con tinciones que efectúa el hematólogo, el extendido de la médula, lo que observa el hematólogo es la morfología de los blastos y el recuento de blastos para decir el porcentaje, si es superior al 20%, que es lo que dijimos es el límite de definición de leucemia aguda en la médula, o hasta pacientes que tienen más del 90% de infiltración de la médula por blastos. Ya hemos dicho que dentro de las manifestaciones clínicas, a veces la forma de debut o a veces ocurren en el curso del tratamiento, pueden aparecer complicaciones. Y las complicaciones más frecuentes de los pacientes con leucemia aguda son, ya hemos mencionado, las infecciones oportunistas, que inicialmente, en la mayoría de los casos, son bacterianas. Pueden ser infecciones de piel y partes blandas, pueden ser infecciones respiratorias, o sea, neumonías, pueden ser infecciones gastrointestinales. Ya con el curso del tratamiento, que es muy agresivo, se produce una aplasia medular completa,
con la quimioterapia, y secundariamente pueden aparecer otro tipo de infecciones como las micóticas, que a su vez pueden ser por hongos de tipo de la cándida u hongos más peligrosos y graves de tipo de la Aspergillus o los mucorales. Otro tipo de complicaciones, ya las mencionamos, son las temidas hemorragias en el sistema nervioso central, en directa relación con la plaquetopenia, sobre todo en pacientes con menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico. Lo más común son hemorragias en las meninges, en el espacio subaracnoideo, pero también, como dijimos, pueden ser en el parénquima encefálico. CID significa coagulación intraocular diseminada, ya la hemos mencionado, sobre todo se ve en la leucemia M3 o promielocítica. La coagulación intraocular diseminada provoca fenómenos isquémicos en tejidos por oclusión de los pequeños vasos, justamente por coagulación, trombos en ellos, y además incrementa la plaquetopenia y el consumo de factores de coagulación y provoca entonces hemorragias. La coagulación intravascular diseminada se ve, como dijimos, con más frecuencia en la leucemia promielocítica. El distrés respiratorio, o sea, la insuficiencia respiratoria grave, con infiltrados radiológicos bilaterales, hipoxemia severa, puede ser por infecciones, pero también se puede provocar por el compromiso a la ocupación alveolar por blastos en pacientes que tienen gran cantidad y alto porcentaje de blastos en sangre periférica. Y conjuntamente con el distrés se puede producir también una situación grave, que es la leucostasis pulmonar, que es la obstrucción de los pequeños vasos en los pulmones, justamente por un alto conteo de blastos que por su tamaño y cantidad provocan éstasis sanguíneo en la microcirculación pulmonar. Y esto da lugar a cuadros también de insuficiencia respiratoria grave. Luego, complicaciones del tratamiento. Como dijimos, el tratamiento es muy agresivo, se utiliza quimioterapia para provocar no solo la eliminación de las células malignas, que son los blastos, sino también actúan sobre las células normales. Se produce una aplasia medular, esperando que el paciente cuando salga de la misma salga en remisión, o sea, sin blastos básicamente. Pero bueno, durante ese periodo de aplasia medular, que a veces dura varias semanas, el paciente está expuesto a todo este tipo de complicaciones, como son las hemorragias y las infecciones fundamentalmente. Y también se puede producir en estas leucemias, sobre todo las hiperleucocitóxicas, el síndrome de lisis tumoral, generalmente posterior al tratamiento. O sea, la lisis, la destrucción de células neoplásicas en forma masiva, provoca complicaciones por la liberación de sustancias, como por ejemplo el ácido úrico, y la lisis tumoral, que tiene sus elementos propios, lo veremos en otras clases, básicamente produce un cuadro o puede producir de insuficiencia renal aguda. Fíjense este gráfico donde se grafica la tasa de infecciones, fíjense, días con infección y el recuento de granulocitos. Fíjense, ahí están marcadas todas las infecciones en amarillo y las infecciones graves en color violeta. Fíjense que tiene una relación bastante significativa, bastante cercana, quiero decir, con el número de granulocitos. Empieza a subir por debajo de 1000, pero claramente empieza a subir por debajo de 500 glóbulos blancos en sangre periférica. Y bueno, ya en neutropenias muy críticas con menos de 100, la tasa de infecciones y de infecciones graves es mucho más alta. Hay algunas situaciones que se prestan clínicamente inicialmente al diagnóstico diferencial y pueden parecer una leucemia aguda. Vamos a mencionar algunas de ellas. Fíjense, un paciente con aplasia medular que se presenta con plaquetopenia, neutropenia, anemia y sus consecuencias, hemorragias, infecciones, inicialmente puede parecer una leucemia aguda, pero bueno, cuando se estudia la médula ósea se ve en realidad que es una médula aplásica y no una leucemia. Lo mismo ocurre con algunas mielodisplasias en sus formas severas,
pero también allí no aparecen blastos o aparecen una cantidad mucho menor que la requerida para hacer diagnóstico de leucemia. Los síndromes mononucleósicos, a veces, en general provocados por el virus de Epstein-Barr, pero también puede ser por citomegalovirus y otros, por ejemplo el HIV. Inicialmente, imagínense un paciente con intensa leucocitosis, con fiebre, con adenopatías, a veces con sangrado y con hepatoesplenomegalia. Bueno, puede uno pensar en leucemia aguda, pero rápidamente con el frotis y eventualmente la médula ósea se observa que estamos en presencia de un síndrome mononucleósico. La llamada anemia leucoeritroblástica, que es la presencia de una generalmente leucocitosis intensa y eritroblastos circulantes, se parece mucho en su presentación a una leucemia aguda, pero cuando se estudia la médula ósea se ve que en realidad no está infiltrada por células malignas hematopoyéticas, o sea, blastos, sino que tiene infiltración medular por células extrañas a la médula, pero generalmente no blastos. Pueden ser metástasis de distintos tipos de carcinomas, más raramente enfermedades granulomatosas que infiltran la médula ósea, como la tuberculosis, y provocan este patrón leucoeritroblástico en sangre periférica. La mielofibrosis, también parecida a la aplasia medular, provoca un cuadro de insuficiencia medular por fibrosis progresiva de la médula, generalmente acompañada de esplenomegalia. Bueno, rápidamente con los estudios medulares se determina que no se trata de una leucemia aguda. Las reacciones leucemoides. La reacción leucemoide se denomina así porque pueden parecerse a una leucemia, pero no a una leucemia aguda, sino a una leucemia habitualmente mieloide crónica. ¿Por qué? Porque tienen intensa leucocitosis. La definición varía, para algunos tiene que ser más de 50.000, otros expertos asumen que con más de 35.000 glóbulos blancos en sangre periférica puede alcanzar para definir una reacción leucemoide. Lo cierto es que se ve una intensa leucocitosis con muchas formas inmaduras, o sea, con desviación a la izquierda, pero sin la presencia de blastos en sangre periférica. O sea, no hay un arresto madurativo a nivel de blastos, hay una diferenciación que se mantiene, pero con liberación de muchas formas inmaduras. Entonces, el frotis de sangre periférica puede hacerse muy parecido al de una leucemia mieloide, pero crónica. Los pacientes con hemólisis aguda grave pueden también tener una reacción medular intensa, como una reacción leucemoide, y la anemia grave, la intensa leucocitosis, puede hacernos parecer inicialmente que se trata de una leucemia aguda. Y los síndromes hemofagocíticos, que tienen muchas causas, algunos son de tipo congénito y otros en adultos habitualmente disparados por infecciones virales o por enfermedades autoinflamatorias, son síndromes de activación macrofágica donde se produce fagocitosis de elementos de la serie hemopoyética, sobre todo glóbulos rojos y plaquetas, también provocando cuadros de anemias graves, plaquetopenias y sus consecuencias, y que pueden parecer una leucemia aguda. Habitualmente se ve la hemofagocitosis, se puede observar en la sangre periférica y o en la médula ósea, además de otros criterios diagnósticos de este síndrome poco frecuente. Aquí vemos el frotis de sangre periférica con el llamado, que les mencioné, patrón leucoeritroblástico. Fíjense que se ven células rojas nucleadas, o sea, eritroblastos, y elementos inmaduros de la serie blanca, como promielocitos y mielocitos. Pero no, en el patrón leucoeritroblástico no se ven blastos de la serie blanca. Se ven esos blastos, o en realidad células rojas muy inmaduras, en la sangre periférica, y habitualmente se debe a la infiltración medular por células extrañas al tejido hemopoyético. Bueno, es bueno saber que hay algunos factores pronósticos en la leucemia aguda. Uno de ellos es que se logre la remisión, que tiene sus marcadores de definición luego del tratamiento de inducción.
Si no se logra la remisión, hay recursos terapéuticos igual, pero pueden tener una evolución más torpe. Hoy en día, muchas leucemias agudas se puede lograr no solo la remisión, sino la curación de la enfermedad, a veces con necesidad de trasplante de médula ósea. Bueno, los pacientes que tienen los hiperleucocitósicos, más de 100.000 glóbulos blancos por milímetro, suelen tener peor pronóstico que los que no tienen esas cifras. La edad es un factor muy importante de pronóstico en el adulto. Los pacientes, cuanto más añosos son, tienen mayor mortalidad. Quizá no tanto porque la enfermedad en ellos tenga un genio diferente desde el punto de vista biológico, sino que la misma edad y las eventuales comorbilidades hagan que esos pacientes no puedan soportar la agresividad del tratamiento y las complicaciones del mismo y fallecen más. La edad medio límite para un adulto igual es bastante alta, es mayor o menor de 60 años, pero imagínense un anciano, una persona, por ejemplo, de 80 años, que tenga una leucemia aguda y que tenga que someterse al tratamiento agresivo con todas las complicaciones que ya hemos mencionado, suele ser difícil que pueda sobrepasarlas. Bueno, desde el punto de vista ya de los estudios, hay algunas alteraciones cromosómicas que se sabe que tienen peor pronóstico, como la translocación 821, y otras como la 1517, que es la de la leucemia promielocítica, que se asocian con buen pronóstico. Los pacientes que han tenido una enfermedad hematológica previa y que después terminan con una leucemia aguda, como pasa con la que vamos a denominar después crisis blástica de la mieloide crónica, o la leucemia aguda que sigue, por ejemplo, una mielodisplasia, bueno, en general tiene mucho peor pronóstico que la leucemia aguda de novo. El subtipo de la vieja clasificación de la FAB tiene también elementos pronósticos. Ya mencionamos que la M3, la promielocítica, tiene un pronóstico más favorable, un tratamiento especial, y es la que se asocia con la translocación 15-17. Y los pacientes que, después de haber aparentemente logrado la remisión con el tratamiento, se demuestra por técnicas moleculares o por estudios citogenéticos que tienen enfermedad residual, o sea que no han sido curados realmente, bueno, siguen teniendo opciones terapéuticas, como por ejemplo el trasplante de médula ósea, pero no tienen el pronóstico tan favorable como aquellos que logran la curación completa con el tratamiento inicial. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de la leucemia mieloide crónica o LMC, que por definición es una proliferación clonal de la célula madre hemopoyética, que en la enorme mayoría de los casos tiene una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22, que da lugar al llamado cromosoma Filadelfia. Acá vemos esta translocación entonces entre los cromosomas 9 y 22, con sus fracciones BCR y ABL, que dan lugar al llamado, esa fusión BCR-ABL, al llamado cromosoma Filadelfia, característico, aunque no patognomónico, de la leucemia mieloide. En la leucemia mieloide crónica, el aspecto de la sangre periférica y sobre todo la médula ósea es bien distinto al de la leucemia mieloblástica aguda, porque acá no hay una proliferación que se interrumpe a nivel de los blastos. Es una proliferación de la célula madre hemopoyética con diferenciación que se mantiene hasta el estadio de granulocito maduro. Eso significa que vamos a encontrar una gran celularidad en la médula, gran celularidad expensa de la serie blanca, inicialmente también puede ser de las otras series, con maduración preservada. O sea, vamos a encontrar células inmaduras, pero sin blastos o con pocos blastos, y granulocitos maduros, habitualmente en gran cantidad. Además de lo morfológico, en los últimos años se ha determinado que los síndromes mieloproliferativos, entre los cuales se incluye la leucemia mieloide crónica, junto con la trombocitosis esencial, la policitemia vera y la mielofibrosis, que tienen en común la mutación del llamado gen JAK2. Esta mutación de este gen JAK2, cuyo nombre completo figura ahí entre paréntesis,
que es una tirosinquinasa citoplasmática, cuya actividad es iniciar la actividad transcripcional de varias vías de señales intracelulares. La mutación consiste en un cambio de aminoácidos en ciertas posiciones de la tirosinquinasa citoplasmática JAK2. Esta mutación induce entonces la activación de la actividad quinasa del JAK2 y las vías de transducción intracelular estimuladas por la misma, lo cual tiene como consecuencia el aumento en la proliferación celular y la resistencia a la apoptosis. El principal valor, fíjense lo que dice ahí abajo, de determinar la mutación del gen JAK2 consiste en la demostración de clonalidad, permitiendo el diagnóstico diferencial entre condiciones neoplásicas respecto de las reactivas. O sea, diferenciar, por ejemplo, una reacción leucemoide que se puede parecer morfológicamente en cuanto a la celularidad a una amiloide crónica, pero que no va a tener, si es una reacción leucemoide y no una verdadera leucemia, la mutación del gen JAK2. Lo mismo podemos decir cuando hay una intensa eritrocitosis y uno considera el diagnóstico de policitemia vera. Bueno, desde el punto de vista clínico, la leucemia amiloide crónica suele cursar en 3 fases, que en la mayoría de los pacientes se ve así. Primero, la fase crónica propiamente dicha, que puede durar semanas a meses, a lo cual, si la enfermedad no se puede controlar o no es adecuadamente tratada o no se trata, le sigue una fase acelerada, donde las manifestaciones clínicas y hematológicas pasan a hacerse más rápidamente evolutivas, como veremos, y esta fase acelerada suele terminar en poco tiempo, si no se controla la enfermedad, con la llamada crisis blástica, que no es ni más ni menos que una leucemia aguda, pero en este caso que es la fase final de una leucemia crónica. Las manifestaciones clínicas, puede ser una enfermedad asintomática que se detecte por un hemograma hecho por un control de salud. Esto puede ocurrir, que en el hemograma se vea una intensa leucocitosis y el paciente esté prácticamente asintomático. No es tan frecuente en la amiloide crónica, como veremos en su respectiva clase, es mucho más frecuente en la leucemia linfoide crónica. El paciente puede presentar los síntomas generales, como habitualmente ocurre en estas entidades: astenia, dinamia, síndrome anémico, hiporexia, pérdida de peso. La fiebre. Recuerden que dijimos que en la leucemia mieloblástica aguda la presencia de fiebre casi siempre indica infección. En la amiloide crónica también puede estar infectado, pero como en general es menos frecuente la presencia de neutropenia y tampoco hay disfunción leucocitaria de los granulocitos maduros, la enfermedad puede dar fiebre aún en ausencia de infección. De todas maneras, siempre debe descartarse que el paciente esté infectado. Nuevamente, el dolor óseo, parecido al de las leucemias agudas, porque hay una gran expansión celular en la médula ósea y esto provoca dolores que pueden ser iguales que en la aguda, en el raquis o en los huesos largos. La leucemia amiloide crónica puede dar prurito cutáneo, aún en ausencia de lesiones cutáneas, salvo las secundarias provocadas por el rascado. Es una de las enfermedades hematológicas, junto, por ejemplo, con el linfoma de Hodgkin, que dan prurito cutáneo como fenómeno paraneoplásico. La anemia, inicialmente en estos pacientes no es tan marcada, pero a medida que progresa la enfermedad, los pacientes se van anemizando cada vez más. Ya hemos hablado de las infecciones, que también son más frecuentes a medida que avanza la enfermedad o empieza el tratamiento. Las trombosis, acá, a diferencia de la leucemia mieloblástica aguda, que tenía mucha tendencia, principalmente por la plaquetopenia, a las hemorragias, acá inicialmente puede haber trombocitosis. Es un síndrome mieloproliferativo, o sea, no solo aumentan los glóbulos blancos, sino puede haber trombocitosis inicialmente, y esto favorecer la trombosis, como una trombosis venosa profunda o miembro inferior, o trombosis en sitios inusuales,
cuyo mecanismo principal es la trombocitosis. Y la esplenomegalia, desde el punto de vista del examen físico, y a veces el motivo de consulta de los pacientes, en la leucemia mieloide crónica, en la mayoría de los pacientes suele ser una esplenomegalia importante, a veces masiva. Es una de las causas de esplenomegalia masivas, esas que llegan hacia la fosa ilíaca izquierda, si el vaso crece verticalmente hacia abajo, o hasta la fosa ilíaca derecha, cuando, como suele ser con más frecuencia, el vaso crece hacia abajo y hacia la derecha. Bueno, la esplenomegalia masiva es enorme, es una de las características semiológicas frecuentes de la leucemia mieloide crónica. Bueno, acá vemos en esta foto, fíjense, está dibujado el borde del vaso. Fíjense, ya en la inspección se puede notar la posible presencia de una gran esplenomegalia, que inclusive podría llegar todavía más hacia la fosa ilíaca derecha. Es una de las entidades en adultos, junto por ejemplo con el linfoma de vaso y con la mielofibrosis con metaplasia mieloide, que dan o pueden dar estas esplenomegalías masivas. En niños se agrega a estas entidades la enfermedad de Gaucher, una enfermedad por una tesaurinosis, enfermedad por depósito, pero que en adultos no vemos como causa de esplenomegalías masivas, ¿no? Fíjense acá en dos cortes tomográficos, uno axial, el que se ve arriba, a la izquierda, el vaso, que tiene una longitud de 20 centímetros, es un vaso muy grande y homogéneo. Y en la foto de abajo, fíjense también la grosera o importante, mejor dicho, esplenomegalia, también hay hepatomegalia. Y fíjense que en este caso, en este corte, el vaso en la parte inferior tiene una lesión hipodensa. Seguramente eso es un infarto de vaso, porque en aquellos pacientes que por distintas causas tienen un crecimiento masivo del vaso, a veces se producen infartos espontáneos, justamente porque el crecimiento rápido y masivo hace que sea insuficiente la circulación para proveerla en cantidad suficiente a ese vaso que está creciendo tan rápido, y es común que se produzcan infartos. Esos infartos pueden provocar dolor en los pacientes y es una de las formas de presentación. De por sí, estas esplenomegalías tan grandes pueden ser uno de los motivos de consulta por el dolor y sobre todo la sensación de tener ese bulto grande que está creciendo en la zona del hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y a veces todo el abdomen, en lo que se denomina vientre esplénico. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué encontramos en una leucemia mieloide crónica? Ya hemos dicho casi todo. Fíjense que habitualmente hay una leucocitosis que puede ser muy intensa, con formas inmaduras, pero con maduración conservada, con menos de 5% de blastos y habitualmente menos de 10% de blastos y promielocitos circulantes. Repito, acá no es una proliferación de blastos con arresto madurativo posterior a los blastos. Sigue habiendo maduración, pero hay una llegada a la sangre periférica de formas inmaduras y de formas maduras. La anemia, que inicialmente puede no ser significativa, pero después habitualmente sí, es de tipo normocrómica y normocítica, por insuficiencia medular. Como es una proliferación de la célula madre, no solo encontramos leucocitosis granulocítica, sino también encontramos, o podemos encontrar, vasofilia, eosinofilia y monocitosis. La leucemia mieloide crónica es una de las pocas causas en adultos que dan vasofilia, por ejemplo. Eosinofilia y monocitosis, hay muchas otras causas. También, como hemos dicho, suele haber trombocitosis inicialmente, en lugar de trombocitopenia, como en las agudas, y esta trombocitosis favorecer las trombosis. Bueno, otros estudios que son útiles, en la leucemia mieloide crónica suele haber una elevación de los niveles de vitamina B12 sérica, y hay una enzima que es la fosfatasa alcalina leucocitaria, que en la leucemia mieloide crónica típicamente está descendida, mientras que en otras leucocitosis severas, como por ejemplo las reacciones leucemoides,
que como dijimos se pueden parecer bastante a una amiloide crónica, si la diferenciación no es tan obvia, si dosamos la fosfatasa leucocitaria, en las reacciones leucemoides no va a estar descendida, al contrario, va a estar aumentada. Luego el cromosoma Filadelfia, que hemos enunciado al principio, que está presente en alrededor del 95%, o sea, la enorme mayoría de los pacientes con leucemia amiloide crónica. Otras traslocaciones, que no sean la 922, pueden estar, pero son menos frecuentes. La mutación del gen JAK2 en la actualidad es prácticamente de necesidad invariable para el diagnóstico de estos síndromes mieloproliferativos. Y en el examen de la médula ósea ya hemos visto que se ve una importante hipercelularidad de la serie blanca y también de los megacariocitos, con escasos, si los hay, blastos. Muy bien, habíamos dicho que clínicamente la mieloide crónica tiene una fase crónica propiamente dicha, una fase acelerada y una crisis blástica. Bueno, ¿cuándo pensamos que el paciente está haciendo una fase acelerada? Bueno, cuando empieza a haber progresión clínica, el paciente que venía estable empieza a ponerse más sintomático, se siente peor, empieza a bajar de peso, a tener más fatiga. Uno también determina en el laboratorio que empieza a anemizarse más, que las plaquetas que estaban normales o incluso altas empieza a tener plaquetopenia, o sea, plaquetas menos de 100.000, que adquiere nuevas anormalidades genéticas y o moleculares, que empiezan a aumentar los blastos circulantes y o medulares, que pueden llegar entre el 10 y el 20%, no más del 20%, porque si no ya estaríamos en presencia de una crisis blástica o de una leucemia aguda, y que también puede ocurrir que empiecen a aumentar los vasos filocirculantes y o en la médula ósea a igual o más al 20%. O sea, cambios clínicos o cambios de laboratorio, o ambos, que indiquen que la enfermedad está tomando un genio evolutivo más agresivo. También puede ocurrir que empiece a crecer en forma más significativa el tamaño del vaso, hasta llegar a esos vasos muy grandes, combinados con alguna de estas otras anormalidades que hemos mencionado. Y finalmente, luego de una fase acelerada, si no se controla la enfermedad, va a terminar en una crisis blástica, donde sí aparecen 20% más de blastos en sangre o médula ósea, que en definitiva definen, como habíamos dicho antes, leucemia mieloblástica aguda. Pero fíjense lo notable que una leucemia mieloide crónica, cuando termina una crisis blástica, que es una leucemia aguda, en el 50%, la mitad de los casos, esa leucemia aguda va a ser mieloblástica. Pero en el 30% va a ser de blastos linfoides, en el 10% puede ser de blastos eritroides o puede ser absolutamente indiferenciada. O sea que la crisis blástica de una leucemia mielocítica aguda no siempre es mieloblástica. Puede ser linfoblástica, eritroblástica o indiferenciada. Bueno, en este cuadro se agrupan las cosas que hemos dicho de la fase crónica, de la fase acelerada y de la fase blástica. Ahí están agrupados la mayoría o todos los elementos que hemos enunciado de cada una de estas fases. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 ha establecido criterios hematológicos citogenéticos o criterios de respuesta a un grupo de drogas que se llaman inhibidores de la tirosinquinasa para hacer el diagnóstico de fase acelerada, que son los que figuran acá. Pero lo importante para ustedes es recordar que las manifestaciones clínicas en cuanto a los síntomas y el examen físico, sumado al aumento de los blastos, la anemización, la baja de las plaquetas y la adquisición de nuevas anormalidades citogenéticas, son básicamente los criterios de diagnóstico de la fase acelerada, que terminará en una crisis blástica, que es de muy mal pronóstico si uno no logra controlar la enfermedad. Bueno, hemos revisado en esta clase las leucemias agudas del adulto, tanto la mieloblástica como la linfoblástica, en cuanto a sus manifestaciones clínicas
y su metodología diagnóstica y su diagnóstico diferencial. Y hemos revisado también la leucemia mieloide crónica, que entra dentro del grupo de los síndromes mieloproliferativos, también haciendo hincapié en sus manifestaciones clínicas y su metodología diagnóstica. Muchas gracias.